Hola, en este video vamos a analizar un caso de almacenamiento relacional respecto a trabajadores de un proyecto. Daremos una explicación sobre el caso. Posteriormente iremos al programa de MySQL Workbench para crear un modelo de tipo entidad-relación. Tenemos 4 entidades: departamento, trabajador, proyecto y proyecto-trabajador. Departamento lo que describe es los departamentos o los diferentes departamentos en los que un trabajador podría desarrollarse. El trabajador tiene datos personales y también hace referencia al departamento en el que trabaja, vamos a marcarlo acá, en el que trabaja la persona colaboradora. Si vemos, este departamento se obtendría de la tabla departamento, donde acá es llave primaria y en trabajador se convierte en una llave foránea. Respecto al proyecto, pues tiene su propio ID, un nombre, una descripción, una fecha en que se inicia y fecha en que tendrá su término, un presupuesto asignado y un encargado de proyecto. El encargado del proyecto también va a ser una persona trabajadora que se tomaría de la tabla trabajador, por tanto también se convierte en una llave foránea. Por último, tenemos una tabla intermedia entre proyecto y trabajador, con la intención de, por cada proyecto, asignar los trabajadores que forman parte de él. Observemos que los dos campos o los dos atributos que componen esta entidad proyecto trabajador son llaves primarias, pero también son foráneas a la vez. Lo que quiere decir es que el proyecto se tomaría del ID de la tabla proyecto y el trabajador también se tomaría de la tabla trabajadores. Eso indica su condición de llave foránea. ¿Pero por qué primaria? Porque las dos a la vez, según nos indica la información del caso, no se van a repetir. Lo que quiere decir es que si ya yo asigné el trabajador X a un proyecto A, yo no puedo volver a asignar ese trabajador X al mismo proyecto A. Podría asignar el trabajador X a un proyecto B, C o N, pero no al mismo. Visto el planteamiento del caso, vamos a ir a Workbench para hacer los pasos para crear un nuevo modelo en el cual vamos a agregar un diagrama. Recordemos que para agregar una entidad o tabla al modelo podemos hacerlo presionando clic en este icono y luego clic en la cuadrícula o la tecla T, teclado. Una vez presionamos la tecla T y luego damos clic en la cuadrícula. Voy a ocultar los paneles izquierdo, derecho para obtener mayor espacio y vamos a ir diseñando las tablas. En la creación de las tablas y los tipos de datos nos basaremos con la información del caso. El caso no cuenta con una información más detallada respecto a cada columna, solo su nombre de campo o nombre de atributo, y eso nos ayuda a ubicarnos en la elección del tipo de dato. En el caso de la fecha de nacimiento, por dar un ejemplo, podríamos asignarle el tipo de dato date. Para los nombres, tipo de dato varchar. Si me habla de un presupuesto, estaría haciendo alusión a que se va a almacenar un número, un monto económico. Entonces, por tanto, podría ser algunos de los tipos de dato numérico,
más acorde a ese tipo de dato. Presiono doble clic en el elemento de la tabla que añadimos. Aquí coloco el nombre de la primera tabla, que es departamento. Y vamos a agregar los campos o las columnas que corresponden a esa tabla. ID departamento es llave primaria no nula de tipo de dato entero. El nombre del departamento varchar porque es texto, vamos a colocarlo no nulo, eso quiere decir que forzosamente hay que ingresar un nombre de departamento cada vez que se agrega un registro en esta tabla. La descripción la vamos a dejar con mayor espacio, es decir, con mayor posibilidad de que podamos digitar caracteres. También va a ser forzosamente necesario que la indiquemos. Y también vamos a utilizar la ubicación como tipo de dato de texto. Vamos a ampliarla un poquito. Con esto tenemos definida, vamos a ampliar aquí, nuestra primera tabla. Okay. De la misma forma agregamos otra tabla para definir sus columnas y sus tipos de datos. Voy a continuar avanzando en la definición de las demás tablas. Cuando haya creado todas, regresamos para conversar sobre las relaciones de las llaves foráneas versus las primarias. Tenemos conformadas las tablas. Antes de realizar las relaciones, vamos a hablar un poco sobre los tipos de datos. Bueno, ya hemos realizado departamento. En el caso de trabajador, su ID entero, que va a ser el mismo tipo de dato que para este caso vamos a utilizar en todas las llaves primarias de tipo entero, asumiendo que va a ser un número. El nombre del trabajador, su nombre completo, vamos a asignarle 80 caracteres. El correo, ok, vamos a corregir acá correo que está en 20, está muy pequeñito. Al menos unos 60. Para el teléfono también. El teléfono lo vamos a reducirlo a 8. Considerando nuestro medio, no es el número que se utiliza, porque si hay números con extensión o con cobertura de zonaje, requiere más cantidad de caracteres, pero okay, 8. La fecha de nacimiento del trabajador, tipo date o tipo fecha. Y acá hay una relación, es decir, hay una llave foránea. El departamento en el que trabaja un colaborador se obtiene de la tabla de departamento. Y aquí es muy fundamental señalar que departamento, al ser llave foránea, tiene que ser del mismo tipo de dato que la llave primaria de la tabla en la que se va a relacionar.
Entonces departamento se toma de ID departamento, de la tabla departamento donde es entero, tipo de dato entero, entonces aquí tiene que ser entero. El nombre de las llaves foráneas no son vinculantes en el sentido de que tengan que ser igual. Es decir, aquí se llama ID departamento. Acá yo coloqué departamento. Bien podría yo colocar el mismo nombre. Si quiero, para que queden igual, por ejemplo, puedo colocar ID departamento. Si quisiera hacer eso, ¿verdad? O solamente colocar el nombre de la tabla que corresponde o donde se encuentra pues la llave primaria, ¿verdad? Como lo tenía, como departamento. Va a ser indistinto. Lo que no es indistinto son los tipos de datos y la relación que se construye entre ellos, porque el departamento yo lo traigo de la tabla de departamento, y si es numérico yo tendría que almacenar en departamento un dato numérico, ¿verdad? Ok, para el caso de la tabla proyecto, su llave primaria, un nombre de proyecto, una descripción que se le amplía la cantidad de caracteres, fecha de inicio, fecha de fin, ambos tipo date, presupuesto tipo double, que es un dato numérico de un poquito de mayor precisión que el float, pero sigue siendo en el espectro de datos numéricos con decimales. El encargado es la persona trabajadora que va a ser responsable de un proyecto específico. Sobre los nombres de las columnas, acá coloqué encargado o está encargado. Bien podría ser trabajador o podría ser ID trabajador o cualesquiera nombre, pero lo que conocemos es que se va a relacionar con esta llave primaria, por tanto mantenemos el tipo de dato. En la tabla que es intermedia entre proyecto y trabajador, si ven, tenemos proyecto, tenemos trabajador, ambos tipo de dato entero porque son llaves foráneas y a la vez están señaladas aquí como llaves primarias. Ahora sí, realicemos las relaciones. Cuando hagamos relaciones tenemos pues varias formas de hacerlo. Vamos a ver primero una manera, que es analizando cada tabla y determinando dónde hay una llave foránea. Departamento no tiene llaves foráneas, pasamos a trabajador, doble clic, y en la pestaña de llaves foráneas, aquí en la parte inferior, colocamos un nombre a esa llave foránea. Vamos a usar la misma para efectos de mantener uniformidad. Departamento. Cuando yo escribo el nombre ese nombre es como para dar simplemente una referencia a esa relación. Al presionar un enter, luego de escribir el nombre, me van a aparecer las tablas que pertenecen a este diagrama y me consulta cuál es la tabla de referencia o cuál es la tabla que tiene la llave primaria, en este caso departamento, con cuál de los campos de trabajador o cuál de los campos de trabajador es la llave foránea, pues le pusimos departamento y se va a relacionar con ID departamento. Para el caso de proyecto también tiene una llave foránea, es encargado. Los mismos pasos básicamente. Doble clic en proyecto, vamos a las llaves foráneas. Ok, le vamos a llamar encargado también. ¿De dónde tomamos los encargados? De la tabla trabajador. La llave foránea es encargado y la primaria es ID trabajador. Para proyecto trabajador ingresamos, ahí tenemos dos llaves foráneas. Una para proyecto con ID proyecto, y tenemos que agregar otra
para el trabajador. Cerramos acá. Vamos a movilizar, cambiar de lugar las tablas. Vamos a poner por aquí, esta alimenta aquí. Me muestra las relaciones, esto, la cardinalidad, un departamento, porque acá uno, porque es donde está la llave primaria, puede estar muchas veces en trabajador, pero cada trabajador solo está asignado en un departamento, ¿verdad? Lo que dice aquí es que, por ejemplo, el departamento A, acá está una vez. Esto es lo que significa este signo que está por aquí. Pero ese departamento A puede estar aquí en la tabla trabajador muchas veces porque pueden haber muchos trabajadores que laboran en el departamento A. Lo mismo acá, ¿verdad? Para el caso de un trabajador está acá una vez, pero puede estar asignado varias veces a distintos proyectos como encargado. Y la tabla intermedia, ¿verdad? Toma de trabajador y de proyecto, donde, como habíamos mencionado antes, para cada proyecto ambas, al ser llaves primarias y ser llaves foráneas, no pueden repetirse simultáneamente. Pero sí, el proyecto, un número de proyecto puede estar ahí varias veces porque tiene muchos trabajadores, y un trabajador puede estar varias veces porque está siendo asignado a varios proyectos. Vamos a ver otra forma de cómo construir una llave foránea. Terminar por aquí. Esta forma de construir llaves foráneas, cuando yo creo, vamos a enfocarnos solamente en la tabla de departamento y en la tabla de trabajador, como si solo esas dos de momento existieran. Entonces, al trabajador yo le tengo que asignar un departamento. Yo construyo la tabla departamento comúnmente, como lo hemos visto, y la tabla trabajador, haciendo una diferenciación. Que el campo de departamento no lo voy a incorporar aquí. Voy a abrir la tabla del trabajador. ID trabajador, el nombre, el correo, el teléfono, la fecha de nacimiento, y departamento no lo incluyo ahí. Simplemente tengo que tener claro que departamento sí va a ser una llave foránea de trabajador, pero no lo agrego como campo. Porque otra forma de crear llaves foráneas que nos permite este programa es elegir la cardinalidad de esa relación, las que me presenta por aquí. En este caso, esta de acá, que va de 1 a muchos, presiono clic y me dice, bueno, acá me da una indicación de que seleccione cuál es la tabla, en este caso que tiene la llave foránea. Sería trabajador, entonces doy un clic en trabajador, pero después me dice que la tabla de referencia. ¿Cuál es la de referencia? Siempre la que tiene la llave primaria. Departamento, entonces doy un clic en departamento. Entonces, coloca la relación con la cardinalidad correspondiente, uno por aquí en departamento, muchos aquí en trabajador. Me coloca la columna
le asigna un nombre automáticamente a esa columna que está dada por la tabla, que sería departamento, unida con su llave primaria, que sería ID departamento, y el tipo de dato entero. Yo puedo ingresar y puedo hacer cambios. Si quiero, pues mantengo ese estándar que me da el programa, o puedo hacer cambio para que quede como las otras. Pero bueno, si voy a usar esta opción, pues lo ideal es mantener ese estándar para no tener que ingresar y estar invirtiendo tiempo en editarlo. Lo voy a hacer porque las otras tablas que habíamos creado anteriormente solo tienen el nombre de la tabla, no de la columna que es llave primaria. Ese sería nuestro diagrama. Si queremos almacenarlo como imagen, podemos ir al menú File. Hay una parte para exportar diferentes formatos. Voy a elegir PNG para poder almacenarlo como una imagen. Okay, el caso de trabajadores proyectos. Ahí me lo muestra como una imagen. Cual de forma visual podría ser más sencillo para poder trabajarlo, compartirlo, discutirlo y también crear el almacenamiento correspondiente.